Capítulo 11. Restante hablar ahora de los principados eclesiásticos, en cuya adquisición y posesión no existe ninguna dificultad, y pues no se requiere al afecto ni de valor ni de buena fortuna. Tampoco su conservación y mantenimiento necesita de ambas cosas, o de las dos reunidas, por cuanto el príncipe se sostiene en ellas por ministerio de instituciones, que fundadas de inmemorial son tan poderosas y poseen tales propiedades que la aferran a su estado, de cualquier modo que proceda y se conduzca. Únicamente estos príncipes tienen estados sin verse obligados a defenderlos, y súbditos sin experimentar la molestia de gobernarlos. Los estados, aunque indefensos, no les son arrebatados, y los súbditos, aun creciendo de gobierno, no se preocupan de ello lo más mínimo, ni piensan en mudar de soberano en modo alguno, y ni siquiera podrían hacerlo, por lo cual semejantes principados son los únicos en que reinan la prosperidad y la seguridad, pero como son gobernados por causas superiores a que la razón no alcanza, los pasaré en silencio. No habría temeridad presuntuosa en discutir sobre unas soberanías establecidas y conservadas por Dios mismo. Sin embargo, alguien me preguntará la causa de que la Iglesia romana se haya elevado, aun en las cosas temporales, a tan superior grandeza como la que contemplamos hoy, porque antes del Papa Alejandro la dominación pontificia era tan limitada que ya no los potenciados italianos, sino el más modesto varón y el más humilde señor hacía escaso aprecio a ella en las cosas. Mientras que ahora arruina Valencia y atemoriza a todo un rey de Francia, hasta el punto de echarle de la península, y por muy conocidos que estos hechos sean, no juzgo inútil representarlos con toda puntualidad. Con anterioridad a la venida del monarca francés a Italia, ésta se hallaba políticamente distribuida en 5 nacionalidades: estados pontíficos, Venecia, Reino de Nápoles, Ducado de Milán y Florencia. Los soberanos de los 3 últimos principados solo cuidaban de 2 cosas: que ningún extranjero trajese ejércitos de Italia, y que ninguno de los grupos políticos de ésta se engrandeciera a costa de los otros. Aquellos contra quienes más les importaba tomar tales precauciones eran los venecianos, y el Papa, para contener a los venecianos, se requería la unión de los demás grupos, y para contener al Papa, los soberanos en cuestión se valían de los varones de Roma, que por hallarse divididos en 2 facciones, a los de los ursinos y a los de los conas, hallaban incesantes motivos de disputa y se desenvainaban la espada unos contra otros a la vista misma del pontífice, a quien inquietaban continuamente, de donde resultaba que la potestad temporal de la Santa Sede permanecía siempre débil y vacilante. Y por más que a veces sobreviniese un papa de recio temple como Sixto, ni la energía ni el genio de alguno de esos excepcionales representantes suyos podían desembarazarse del obstáculo de referencia a causa de la breve duración de su mandato. Sobre 10 años, uno con otro, reinaba cada papa, y por muchas molestias que se tomaran, no les era posible abatir una de aquellas facciones, sino uno de ellos. Por ejemplo, conseguían extinguir a los de las colonas, otros la resucitaba por ser enemigo de los ursinos, no quedándole ya suficiente tiempo para aniquilarlos después, con lo que sucedía que hacían poco caso de las fuerzas temporales del Papa en Italia. Pero se presentó Alejandro, el cual, mejor que sus precedentes, demostró hasta qué punto era dable a un Papa con su dinero y con sus fuerzas triunfar de los demás príncipes, tomando por instrumento a su hijo César Borgia, duque de Valentinois, y aprovechando la ocasión del paso de los franceses, ejecutó cuantas cosas llevó referidas
al hablar de las acciones de dicho duque, bien que su intención no hubiese sido aumentar los dominios de la Iglesia, sino únicamente proporcionar otros grandísimos a su hijo, ocasionó el agradecimiento del Papa que a la muerte del duque heredó el fruto de sus guerras. Cuando luego dividió Julio II al solio pontífico, encontró a la Iglesia muy poderosa y en posesión de toda la Romaña. Los varones de Roma parecían de fuerza porque Alejandro VI, con los diferentes modos de lograr la derrota de sus facciones, lo habían destruido. Julio II halló también abierto el camino para atesorar por algunos medios que Alejandro VI no había puesto en práctica nunca. No solo siguió el curso trazando por este, sino que además formó el designio de conquistar a Bolonia, de reducir a los venecianos y arrojar a Italia a los franceses, empresas todas que le salieron bien y con tanta más gloria para él mismo, cuanto que llevaba la mira de acrecentar el patrimonio de la Iglesia y no de él en particular. Amén de esto, mantuvo las facciones de los ursinos y de los colonas en los últimos términos en que les halló, y aunque habían en ellas algunos jefes capaces de turbar el Estado, permanecieron sumisos, porque les tenían espantado el poder de la Iglesia y no habían en el Sacro Colegio cardenales que fuesen de sus familias, lo que era causa de sus disensiones. Tales facciones no se sosegarán mientras cuenten con algunos cardenales, por ser estos los que mantienen en Roma y fuera de ella unos partidos que sus deudos se ven obligados a defender, y así como las discordias y las guerras entre los varones dimanan a la ambición de dichos prelados, por ende el sucesor León a Julio halló el papado elevado a un altísimo grande de dominación, y hay motivos para esperar que, si sus predecesores lo engrandecieron con las armas, el nuevo pontífice lo agradecerá más aún y le hará venerar con su ingenio, con su cultura, con su bondad y con las infinitas virtudes que sobresalen en su persona.